como decíamos hace unos minutos, íbamos a tener entrevistados en vivo de regreso en casa. Y dimos el nombre, apellido, Violeta Pérez Rosso. Buenas tardes, Violeta, gracias por venir. Buenas tardes, Marcelo, gracias por la invitación. Bueno, Violeta, joven en la política. Sí, sí. Contanos, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo hace que llegues a la política? ¿O por qué? Si hay alguna motivación especial, cuestiones de trabajo, estudio. Mirá, si yo tengo que pensar qué fue lo que me motivó a meterme en política, bueno, siempre creo que desde mi familia y desde la educación que tengo, digamos, siempre hubo una preocupación por el otro. Me criaron como parte de la Iglesia Católica, cosa que, bueno, ahora ya no profeso, pero digamos, siempre estuvo la preocupación, ¿no? De la ayuda hacia el otro, el reconocimiento del otro. Entonces yo creo que eso es un factor fundamental. Después, cuando terminé el secundario, a los 2 años creo, empecé a cursar la diplomatura en Educación para la Paz y el Abordaje de la Conflictividad Social, que se da, que digamos, la da la Asociación Alfredo Marcenac, sí, en la UNICEN de Quequén, y a partir de ahí me di cuenta que si quería aportar algo a la sociedad tenía que ser por el lado de la educación. Entonces empecé el profesorado de lengua y literatura. Empecé el profesorado y ahí se me abrió la cabeza y una compañera del mismo profesorado me invitó a militar en el movimiento Evita y sí, de cabeza dije sí y empezamos a militar. Pero bueno, lo veo ahora y es como que era obvio que terminara yo militando en política porque siempre tuvimos esa preocupación desde mi familia, desde casa, así que por ahí arranqué. Después, bueno, con respecto a qué me dedico, que me preguntabas, yo trabajo como promotora territorial de género. Lo que hacemos es hacer acompañamientos a personas en situación de violencia y asesoramiento. Siempre como hacemos el nexo entre esa persona y el Estado o la institución que corresponda, ya sea acompañar a hacer una denuncia, acompañar a la Dirección de Políticas de Género y hacer un acompañamiento de toda esa situación que es muy duro, a veces abordar lo burocrático cuando estás en una situación tan vulnerable. Así que bueno, a eso nos dedicamos. Y por otro lado, digo nos dedicamos porque somos un grupo de mujeres que hacemos lo mismo. Y por otro lado, hacemos talleres para hacer prevención de violencia de género. O sea, no tanto el abordaje, sino la prevención. Entonces hacemos talleres sobre vínculos sanos, sobre gestión menstrual, sobre anticoncepción o enfermedades o infecciones de transmisión sexual. Así que bueno, vamos como abordando desde distintas aristas la problemática de género. Bien. O sea, el contacto con la sociedad o con determinada parte de la sociedad te genera eso de participar en política, porque son políticas las que estás haciendo, pero digo ya como candidata o precandidata a concejal, ¿qué te generó ahí ya ser la cara visible, ¿no? Sí, ahí no es, yo siempre digo esto, que no es un deseo personal hacer una carrera en política, pero entendí que es necesario, si queremos generar un cambio, porque muchas veces renegamos de muchas prácticas políticas o de cómo se hacen las cosas, y bueno, entendí que es necesario que si queremos generar un cambio hay que involucrarse en ese otro lado como más institucional de la política, y bueno, y se dio la oportunidad de representar al movimiento Evita de alguna forma, y bueno, mis compañeros en realidad me eligieron a mí, no es que yo lo decidí ni me ofrecí, pero bueno, nada, igual súper contenta porque implica un crecimiento re grande de mi parte, un reconocimiento por parte de ellos, así que súper contenta igual. Te eligieron, ¿lo esperabas? Un poco sí, porque era algo que ya se había hablado en algún momento, cuando pensamos, ya sabíamos que era un año electoral, claramente, estaba la posibilidad y pensábamos, bueno, ¿quiénes
tendrían ganas de ser o quiénes están en condiciones de ser, y mi nombre surgió por ahí. Pero bueno, se dio la posibilidad más concreta ahora cuando cerraron las listas y se dio esta unidad con el Frente Renovador y el lugar específico, que también tenía que ser de una mujer. Entonces, bueno, ahí como que se terminó de cerrar todo, pero bueno, no era algo ya planificado tan patente, digamos. Dijiste recién Frente Renovador. Sí. Por ahí el ciudadano recién está dándose cuenta que el 13 de agosto votamos. Porque muchos todavía, por distintas razones. Sí. Ahora, ¿quiénes conforman la lista? ¿En dónde compiten? Digo, para que se vayan dando cuenta quiénes son los actores en cada línea, ¿no? Sí, bueno, la unidad que generamos en esta lista dentro de Unión por la Patria es el Frente Renovador, Movimiento Evita y Pueblo Unido. Y hay, bueno, yo voy como segunda concejala, después hay jóvenes del Frente Renovador en la lista para precandidatos a concejales y concejalas, hay compañeros también del Frente Renovador como consejeros escolares, y bueno, Clara, que es la referente de Pueblo Unido, va como también precandidata a concejala. Bien. ¿Y quién candidato a intendente? Mauro Velázquez. Eso era lo más importante. Sí. Claro. Por lo tanto, compiten en las PASO que se dan con 2 listas nacionales. ¿Ustedes a cuál van? Con Massa como candidato a presidente y Axel Kicillof como candidato a gobernador. Bien. O sea que en la lista, una de las listas oficiales, estás vos. Exacto. Bien. Más allá de la preparación, de las posibilidades, ¿lo soñaste? No, o sea, no, la verdad que no. Siempre, de hecho, cuando empecé a militar, uno siempre empieza, o por lo menos desde el movimiento Evita es así, empezás muy desde el territorio, desde los barrios, y a veces parece re lejano la política institucional o electoral. Y yo nunca lo pensé como algo que me podía llegar a gustar, para nada. Pero bueno, esto que te decía, ¿no? En algún momento digo, bueno, es necesario empezar a ocupar esos lugares, porque si no lo hacemos nosotros, lo hace alguien más. Y si después vamos a quejarnos de cómo resultan las cosas, bueno, tenemos que empezar nosotros a ocupar esos lugares para hacer las cosas como nos gustaría que las hicieran. Y bueno, ahora me está gustando la idea, digamos, ahora sí tengo ganas, pensando en cómo es el trabajo, ¿no? del concejal, cuál es la función, el trabajo del día a día. Digo, bueno, la verdad que sí, está bueno y es súper importante también, no es cosa menor, es mucha responsabilidad también. Responsabilidad. ¿Se puede hacer algo desde, digamos, el Consejo Deliberante con la problemática o con lo que te ha pasado cuando recorriste los barrios, cuando estás con todo lo de género y las situaciones de la mujer y de la sociedad en general? Sí, porque bueno, es el órgano legislativo del distrito, digamos. Y si bien es importante, y en esto, digamos, es importante, digamos, que el intendente o la intendenta, en el caso que fuera, responda y pueda dar respuesta a esa línea política, digamos, que tiene el Consejo Deliberante, hay muchísimo que se puede hacer. Hay experiencias de otros distritos con compañeros del Movimiento Evita que ya están en el Consejo y todas esas experiencias se comparten y la verdad que es muchísimo. Mismo Luciano Lescano, nuestro referente del Movimiento Evita, que ya fue concejal, hay un montón de ordenanzas aprobadas que él las propuso y que, bueno, no se llevan a cabo, entonces como que a mí también me toca después, en caso de que llegara a ganar, seguir, digamos, esa línea que ya inauguró Luciano en el Consejo en su momento y retomar esas luchas que en realidad ya en parte están ganadas, pero no se llevan a cabo o no se reglamentaron. Bueno, habría que ver cuál es cada caso, pero sí. Estás hablando de 10 años atrás, una década prácticamente, en el caso de Luciano Lescano. ¿Eso significa que estamos en una ciudad adormecida? ¿Cómo lo vivís?
o tu mirada por la juventud tiene mucha más esperanza de futuro que las realidades que vemos por ahí, los que peinamos canas? Sí, yo creo que, no sé si es por la juventud o por qué, te diré en unos años de última, pero sí, yo tengo una mirada positiva, creo en que, bueno, creo en la militancia, si no, no estaría haciendo esto, si no pensara que el mundo puede ser un mejor lugar. Sí, entiendo que es difícil, no es que soy ingenua en ese sentido, porque vamos a contracorriente con un montón de cosas y sabemos que muchas veces nuestros intereses son contrarios a intereses de otros sectores de la sociedad, pero igualmente creo que es importante que lo hagamos. El otro día, perdón que te cuente una anécdota, Sí. pero estaba hablando con mi hermano de esto por el tema del lanzamiento de la lista y él me decía, porque yo me pongo muy nerviosa en esas situaciones, y me decía, pensá que, digamos, es importante lo que hacemos, ¿no? Como militantes, pero a la vez no genera, o sea, no cambia mucho. En el sentido que me decía, no te lo tomes tan a pecho, porque no es que porque yo diga algo hoy va a generar un cambio revolucionario en el mundo. Pero yo le decía, claro, lo que a mí me pasa y yo pienso es que aunque yo sepa que no va a cambiar nada en lo inmediato, tiene que ver con mis convicciones. Entonces yo lo voy a hacer igual. Y bueno, por ahí algo cambio, a alguien le hago una mejora en la vida, ¿no? Pero sí, para mí es este camino, o sea, la esperanza está. Quizás uno es consciente en el sentido de que el mundo ideal, como lo piensa mucha gente en realidad, es más difícil de concretar y lleva muchos años de trabajo y de militancia y de lucha. Pero sí, tenemos que ser optimistas. Por eso estamos en esto. Están en esto. Cuando recorrí los barrios, como Luciano lo ha contado, le hemos hecho reportajes en otras oportunidades, y siempre te plantea lo que por ahí la política oficialista, nacional y provincial, no lo plantean, pero se nota la inflación, se nota la pobreza, se nota y la falta de trabajo. ¿Todo eso también lo viviste, lo vivís? Sí. Sí, en los barrios es donde más se nota eso. Igualmente tenemos una mirada muy positiva, porque pasan muchas cosas en los barrios. Por un lado, ves la necesidad económica, ves a veces la desidia, como que son los lugares olvidados, ¿no? de la ciudad y hacen plazas en el centro y está perfecto, pero en los barrios son gomas pintadas que lo hacen los vecinos y se agrupan. Bueno, eso creemos que es necesario que el municipio, digamos, tenga injerencia en esos lugares también. Pero por otro lado, algo que pasa muchísimo en los barrios y que es lo que estamos defendiendo todo el tiempo, es que hay muchísimo trabajo, muchísima dignidad, muchísimo sentido de la comunidad. Todas las unidades barriales que tiene el movimiento Evita nacieron porque compañeras, y son todas compañeras, han abierto las puertas de su casa para poner un comedor porque vieron que la gente de su barrio tiene hambre. Entonces digo, eso como perspectiva de lo que son los barrios de nuestra ciudad es súper importante tenerlo en cuenta porque vivimos en una sociedad en la que mucha gente dice, no, los valores de antes, no hay solidaridad. Y bueno, no, en los barrios hay muchísima solidaridad, lo vemos todos los días. Y cómo las compañeras también trabajan porque no es solamente darles de comer. Después los merenderos se transforman en unidades barriales, nosotros los llamamos así. Que son lugares, espacios donde se dan talleres culturales, se forman escuelas de deportes, se les da, bueno, la comida o la vianda o lo que sea, la merienda a los chicos, pero también festejamos el Día del Niño todos los agostos. Bueno, nada, como que abordamos muchas caras de aspectos que también faltan en los barrios. ¿Pero se ve, el resto de la sociedad lo ve, o solamente cuando vas a esos lugares se notan? Porque pareciera que la falta de vivienda nunca se habla, o por lo menos no hay políticas de Estado, digo, municipales, Sí. o pedir o gestionar
a nivel provincial o municipal para que haya vivienda. Y así podemos enumerar varias. Para eso, ¿se puede hacer algo desde concejal? Sí, de hecho, bueno, ya esto, hay una ordenanza que de hecho la formuló Luciano, que es sobre un banco de tierras. Si eso está aprobado y no se utiliza, desde el municipio se puede generar muchísimo. Y de hecho, en la coyuntura actual, digo, con Kicillof como gobernador y Alberto Fernández como presidente, digo, existe el Procrear, volvió, y el municipio podría acondicionar terrenos y que estén disponibles para ese crédito, y no lo hace. Pero bueno, desde ese lado, yo creo que desde mi lugar o desde el lugar de concejal sí se puede hacer muchísimo. Hay experiencias, no sé, cooperativas de vivienda, o sea, no es necesario también tener el apoyo del municipio, de la política, del gobierno, claro, gobierno, sí. Del gobierno provincial, quiero decir. Es eso, hay que ser creativos, pensar en otras alternativas, no siempre recurrir por ahí a las mismas soluciones, que no es que estén mal o bien, pero a veces no las tenés disponibles. Entonces, bueno, ¿cómo soluciono esta problemática desde otro lado? Para mí tiene que ver con eso, digamos, la política tiene que ser creativa en ese sentido para pensar soluciones diferentes. Creo que una de tus frases, no recuerdo exacto, es: cuando estemos en el consejo vamos a hacer. Sí. Y vos sabés que esa palabra muchas veces se pierde porque una vez que entraron al Consejo Deliberante quedan como cooptados por el sistema. ¿Se es consciente de eso? Sí, yo tengo la idea de que, digamos, mi trabajo como concejala sea, primero, de puertas abiertas, en el sentido de recibir de cualquier persona, sector, organización, lo que sea, propuestas, pero a la vez creo que dos cosas son importantes. Uno es comunicar constantemente lo que uno está haciendo, porque muchas veces pasa eso, que hoy hay un montón, o sea, el Consejo Deliberante está lleno y teóricamente trabajan todos los días y uno ni se entera qué pasa, como que queda muy enclaustrado ahí dentro del edificio y uno no sabe qué está pasando. O sea, si no tenés la costumbre de ir y presenciar las sesiones, capaz que ni te enteras qué está pasando. Y por otro lado, esta idea, ¿no? Que también tiene que ver mucho con nuestro tipo de militancia, que es salir al territorio constantemente. Nosotros no nos quedamos en nuestro local que tenemos en la 67 y charlamos entre nosotros y en eso se resume nuestra política. Nosotros nos movemos en todo Necochea y Quequén y vamos a los barrios y volvemos al centro y discutimos y pensamos y vamos y venimos. Entonces, digo, mi idea es replicar eso mismo, que es la militancia que yo aprendí dentro del consejo. Así que sí, digamos, el hacer es parte de nuestra política. Cuando recién contabas de ir a los lugares, a los barrios, a hablar con la gente y todo, siempre está la otra parte que critica y dice, pero le dan todo, pero le consiguen asignaciones, y no se le da trabajo. ¿Es fácil conseguirle trabajo a la gente? No. Mirá, desde la UTEP, que es la pata como sindical de nuestra organización. Contá qué es la UTEP. La UTEP es la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Son compañeros que muchas veces o tienen un trabajo, nosotros lo decimos sencillamente, que los trabajadores de la economía popular son aquellos que se inventan su propio trabajo, ¿no? Y a veces resulta muy difícil organizar el trabajo, pero nosotros, porque tenemos una mirada comunitaria de todo, del trabajo, o sea, si los compañeros están organizados en unidades productivas, donde hay 10 personas o más en algunos casos, produciendo desde pulseritas, cosas de billutería, panificados, con máquinas de coser, digamos,
porque son de todo, no te podría decir un producto en específico. Hay compañeros que están formándose en peluquería y de hecho tienen una peluquería, un local a la calle. Sí. Bueno, la idea de pensar el trabajo como algo comunitario, donde no es que hay un jefe que tiene empleados y les dice qué hacer, sino nos organizamos entre todos, pensamos qué queremos hacer, nos dividimos el trabajo equitativamente, invertimos equitativamente. Bueno, eso cuesta trabajo. Digo, no es que no es para cualquiera. Es difícil organizar eso, porque estamos acostumbrados a otra forma de trabajar. Y que venga alguien y te diga, bueno, vos haces esto y vos, claro, y te paga, exacto, y vos cumplís un horario y haces eso que te dijeron. Y te vas a tu casa y listo. Bueno, acá no, implica quizás poner mucho más de uno. Y es difícil porque ya te decía, vas a contracorriente con un montón de costumbres o de inercia que hay en la sociedad, pero nosotros creemos que es mucho más valioso así, porque también tiene que ver con que es un sector de la sociedad que muchas veces no, y que cada vez menos, no va a acceder al pleno empleo, como hubo en una época en la Argentina. Entonces, hay que buscar otra alternativa, esto que te decía, ¿no? Creatividad, pensar otras formas. Las 4 estaciones, sí. Una feria, ¿es parte de esto? Sí y no, porque en su momento la UTEP acompañó la lucha de los compañeros de la Feria 4 Estaciones, pero bueno, hay gente que está dentro de la UTEP que es parte de la feria, pero otra no. Igualmente hay trabajo en conjunto constantemente. De hecho, la remodelación de la feria lo hicieron compañeros de la cooperativa 26 de julio, que es parte de la UTEP y del movimiento Evita. La idea es eso, ¿no? Apoyar las luchas del sector, ¿sí? No necesariamente que pertenezcan o no al movimiento Evita, a la UTEP o no, digamos, pero bueno, defender los derechos de ese sector. Pero el concepto de esa feria es conseguir sus propios ingresos, el concepto es similar al que planteabas, sí, ¿no es cierto? Sí, porque de hecho, bueno, son más de 30 familias de todos los puestos que tienen una comisión en la feria, eligen ellos a la comisión directiva, se ponen de acuerdo entre todos y trabajan, de hecho lo hicieron para tener ese espacio que hoy es una hermosura y un orgullo para la ciudad. Bueno, para seguir eso, sobreviviendo y vivir de lo que ellos eligieron. Que también eso es importante resaltar, que muchos de esos compañeros eligen ese trabajo. No es que lo hacen porque no les queda otra. Entonces nosotros también defendemos eso, la opción de elegir la economía popular, el trabajo de invertirte tu propio trabajo y ser tu propio jefe, claro, como dicen algunos, claro. Bueno, como opción de vida, y que puedas vivir de esto. ¿Las injusticias te afectan? Sí. ¿Se pueden resolver? ¿Se pueden modificar? Sí. Sí a todo. Creo que depende de qué estemos hablando, es más difícil. Hay cuestiones que responden a problemáticas que están a nivel mundial y hay obviamente mucho más complejo. Otras a nivel país y hay cuestiones más llanas, más de... locales. Más locales, sí. Exactamente, que yo creo que sí, que se pueden resolver. Creo que en ese sentido es importante también el lugar que tenga el intendente en lo ejecutivo. Así que sí, o sea, sí, se puede hacer muchísimo. ¿Van a ganar? ¿Tienen esperanzas? ¿Qué los diferencia? ¿Por qué tienen que elegir la lista de ustedes, o en tu caso a vos como concejal y no a otros? Estamos muy optimistas, la verdad que sí, y lo que pensamos principalmente es que es una lista, la nuestra, de esto, de mucho trabajo y de militancia real. ¿Y a qué nos referimos? Porque todos lo decimos, pero digo, cuando yo hablé en el lanzamiento de la lista el otro día, hablaba no de hechos, o sea, no, hablaba de hechos. Yo no vengo, o sea, lo que yo quería resaltar con eso es que no es que voy a hacer promesa, lo que hice fue contar todo lo que ya hicimos, porque
para mí eso es importante, digamos, la palabra tiene un valor, que era lo que yo decía también, ¿no? Pero yo la defiendo con hechos, no vengo a hacer promesas imposibles o cosas que me parece que hay que hacer, sino, bueno, les cuento cuál fue mi historia como militante y todo lo que hicimos concretamente. Yo creo que en ese sentido, todas las organizaciones que formamos parte de esa lista, tenemos muchísimo trabajo hecho, cada uno del lugar que le toca, porque hay compañeros del Frente Renovador que están actualmente, son parte del gobierno, o sea, Mauro es concejal claro, actualmente, sí. Clara es referente a una organización que tiene una militancia muy parecida al del movimiento Evita, están pintando constantemente los clubes de la ciudad, tienen un trabajo muy concreto. Entonces yo creo que se trata de esto, podemos hablar de lo que hicimos, cada uno desde su lugar, más allá de si está en el municipio o no está en el municipio, con los recursos que tenga a mano, pero siempre estamos haciendo por la ciudad, para mejorar la ciudad. ¿Camino difícil o fácil? ¿Cómo va a ser todo este proceso? No sé, no, la verdad no sé, yo creo que sí va a tener sus dificultades, pero se trata de hacer lo que siempre venimos haciendo, quizás a otra escala o con objetivos un poco más importantes, ¿no? Pero bueno, es como nosotros con la militancia territorial que tenemos, muchas veces vemos la cara, la realidad es muy dura. Y bueno, un poco estamos acostumbrados y otro poco sabemos que es un desafío también. Pero bueno, sí, es difícil, o sea, las dos cosas, es difícil, pero a la vez creo que podemos. Claro. Y la juventud también de por medio. Sí, también. Sí. El ímpetu, ¿no? Exacto. Violeta, no sé si querés agregar algo más como esto para que seas parte de esto que el ciudadano después tiene que elegir y decidir en dónde o quiénes. No, bueno, eso, pedir que nos acompañen, que bueno, que estamos también, bueno, ahora empieza como la campaña más ardua, pero siempre estamos abiertos a escuchar al vecino, así que nada, estamos a disposición del necochense, del quequenense, del distrito en general, y bueno, ya también van a conocer nuestras propuestas más en concreto, pero bueno, nada, estamos optimistas. ¿Dónde se los encuentra? ¿Tienen un lugar físico o ustedes se manejan de otra forma? Sí, un poco y un poco. Está el local de campaña, va a ser el que está en 60, entre 63 y 65, frente al Banco Galicia. Bueno, es del Frente Renovador, pero bueno, va a ser el local de campaña. Y después nos van a encontrar en todos lados, porque ya estamos, o sea, nuestra militancia es eso, es caminar la ciudad. Así que, bueno, iremos comentando. Ya tenemos pensado un operativo para la semana que viene, recorrer todo Quequén. Así que iremos comentando ahí por las redes. También es importante que por ahí chusmeen por ahí, de Mauro, las mías, y vamos a estar comentando por dónde vamos a estar. Pero sí. Te agradecemos la visita. No, gracias por la invitación. Bien, y Violeta Pérez Rosso, bueno, uno conocía hasta los abuelos, así que gente, como dijiste, que la política siempre les interesó. Siempre. Y nosotros vamos a una pequeña pausa de esto.